Una vez revisado el corte de Bizanz, que dijimos que pasa por arriba de lo que es el que pasa por arriba del cuerpo calloso, vamos a marcarlo aquí. Y vemos muestro este corte, que es el corte de Bizanz. Vamos a marcar otro corte. También es un corte transverso o axial, pero que va a pasar unos milímetros por arriba de la cisura lateral, aproximadamente unos 3, 4 milímetros por arriba de la cisura lateral de Silvio. Este segundo corte, más bien es el tercer corte que vemos, es el corte de fleshing. Entonces vamos a ponerlo hacia acá abajo. Vamos a poner a nuestro corte, que se va a llamar corte de fleshing. Entonces, vamos a ver este siguiente corte, que va a ser el corte de fleshing. Sí. Este es nuestro siguiente corte. Entonces, en este corte, pasa, como hemos dicho, un poquito por arriba de lo que es la cisura lateral o de Silvio. Entonces, para ello, tenemos que poner nuevamente lo que es nuestra, y ubicar que es anterior y que es posterior primero. Entonces, esto va a ser anterior, esto va a ser posterior. Si lo veo desde abajo, esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda, viéndolo desde los pies del paciente. Entonces, vamos a poner igual, ponemos hacia adelante lo que es la cisura interhemisférica. Ahí está nuestra cisura interhemisférica. Sabemos que en el fondo de la cisura interhemisférica, en esta parte sería la parte anterior de la cisura interhemisférica, vamos a tener al cuerpo calloso, que es este. Comunica un hemisferio con el otro hemisferio. Y por abajo del cuerpo calloso vamos a encontrar una cavidad. Siempre por abajo de lo que es el cuerpo calloso voy a encontrar una cavidad, que son los ventrículos laterales. Y estos ventrículos laterales separados nuevamente por el septum lucidum. Ahí está nuestro septum lucidum. Y abajo del septum lucidum sabemos que llega hasta esto que conocemos como el fornix. Por abajo del fornix y por atrás del fornix, sabemos que el fornix tiene una forma de letra C, tiene esta característica, así está el fornix. Entonces, el corte transverso pasa así, ¿no? Entonces pasa por lo que es el pilar anterior del fornix y hacia atrás está una cavidad que es el tercer ventrículo. Entonces, aquí en la parte, está pasando por el fornix el corte transverso y hacia atrás aquí se va a encontrar una cavidad que es el tercer ventrículo. Entonces vamos a poner hacia acá esto que es mi tercer ventrículo. Esas son las cavidades que vamos a ver acá. Ya por atrás del tercer ventrículo, aquí en esta región, vamos a encontrar el elemento más posterior del cuerpo calloso, que es el esplenio del cuerpo calloso, y hacia atrás del esplenio del cuerpo calloso está la cisura interhemisférica por la parte posterior. Así está. La cisura interhemisférica por la parte posterior. Ahora fíjense, hacia adelante, si está la cisura interhemisférica en la parte anterior, se va a continuar en sentido lateral con esto que es el lóbulo frontal. Después aquí vamos a marcar un poco la cisura lateral o de Silvio, parte de mi lóbulo parietal y hacia atrás nos vamos a ir hacia el lóbulo occipital. Entonces, nuevamente el lóbulo occipital, lóbulo frontal, lóbulo parietal, de un lado, del otro lado, está nuestro lóbulo parietal, lóbulo occipital. Ahí está mi corte transverso. Entonces, esto es mi frontal, aquí está parte del parietal, acá está parte del occipital. Y vamos a hacer similar a lo que hicimos con el corte del corte de Charcot, ¿no? Si ustedes recuerdan cuando vimos acá el corte de Charcot, vimos que la neuronita, nuestra neurona, tiene dos componentes. Entonces, vamos a recordar a nuestra neurona. Entonces, dijimos que tenemos que nuestra neurona tiene un soma que va a formar la sustancia gris y tiene un axón que va a formar la sustancia blanca. La sustancia gris se organiza formando corteza y se organiza formando núcleos. Y la sustancia blanca lo que va a formar son cápsulas. Así está la organización de nuestras neuronas en estos cortes. Entonces, vamos a ver que
lateral a los ventrículos laterales, vamos a encontrar acá a este núcleo, que es el núcleo caudado. Ahí está nuestro núcleo caudado. En el corte de Charcot del núcleo caudado le pusimos el número 1. Entonces acá igual le vamos a poner el número 1. Luego, siempre lateral al tercer ventrículo, vamos a encontrar un segundo núcleo. Este segundo núcleo es el tálamo, que dijimos que tiene forma de huevito. Este va a ser nuestro tálamo. Ahí está mi tálamo derecho y mi tálamo izquierdo. Entre los dos, los dos tálamos, el tercer ventrículo. Y hacia atrás tengo una estructura que forma parte del epitálamo, que va a ser un cuerpo venular del lado derecho, un cuerpo venular del lado izquierdo, y en la línea media está la glándula pineal. Entonces la glándula pineal está justamente por abajo de lo que es el esplenio del cuerpo calloso, está en relación con el esplenio del cuerpo calloso. Entonces, esta estructura no la habíamos mencionado anteriormente, le vamos a poner un número, a ver, acá hemos puesto el 2 al tálamo, vamos a ponerle como para que no se mezcle, vamos a ponerle el 7. Entonces este 7 va a ser nuestro epitálamo, ¿no? Nuestro epitálamo, y entonces nuestro epitálamo está formado por dos estructuras. En la línea media está mi glándula pineal, y hacia los lados se va a encontrar lo que van a ser los cuerpos avenulares, ¿no? Como parte de mi epitálamo. Entonces, este de aquí va a ser el 7. Luego, en sentido lateral, vimos un núcleo que tiene forma de lente biconvexa, ¿verdad? Entonces, hemos visto aquí un núcleo que tiene forma de lente biconvexa. Este núcleo que tiene forma de lente biconvexa tiene una parte medial que se llama globo pálido y una parte lateral que se llama putamen. Le habíamos puesto en la descripción anterior, le pusimos el nombre de núcleo lenticular. Le pusimos el número 4 en el anterior. Aquí no se ve el hipotálamo. Ahorita vamos a mencionar por qué no se ve el hipotálamo, porque el hipotálamo generalmente es un corte que está por abajo del tálamo. Entonces, en este corte transverso, corte de Fletching, no se alcanza a apreciar el hipotálamo. ¿A qué me refiero con ello? Si nos vamos acá al corte de Charcot, fíjense, el corte de Busens pasa por el cuerpo calloso, ¿no? Pasa arriba del cuerpo calloso. El corte de Fletching está pasando a este nivel. Entonces, mi corte de Fletching está pasando, dijimos que un poquito en relación con la cisura lateral o de Silvio. Pasa aquí así. Entonces, este corte va a pasar por lo que es mi, eh, eh, va a pasar por lo que es mi tercer ventrículo, pasa por el tálamo, pasa por el núcleo lenticular y el claustro. Pero si se dan cuenta, si quisiéramos que pasara por el hipotálamo, tendría que ser un corte más inferior. O sea, esta línea tendríamos que bajarla un poco, tendría que pasar más o menos por aquí, a este nivel, para que se viera el hipotálamo. Entonces, como es un corte de Fletching, el corte pasa más alto. O sea, el hipotálamo está más abajo. ¿Me voy a entender? Está un poquito más arriba. Entonces, si se viera el hipotálamo, tendría que ser más o menos a este nivel. Entonces, en el corte de Fletching no se ve el hipotálamo, pero sí se ve el epitálamo. Se ve la parte posterior del tercer ventrículo donde se ve el epitálamo. Es la ventaja de este corte. Entonces, ya hemos revisado de esta manera a estos núcleos, ¿no? Entonces, le habíamos puesto al núcleo lenticular, le pusimos el 4, pues entonces vamos a ponerle igual acá 4, con su 4A y su 4B, ¿verdad? Entonces, este va a ser el 4. Entonces, recuerden que la parte del A es el putamen, entonces vamos a poner aquí, vamos a poner aquí el núcleo, entonces tiene forma de lente biconvexa, vamos a ponerlo mejor, así está, forma de lente biconvexa, tiene una parte medial y una parte lateral. La parte medial es el 4A y la parte lateral, perdón, la parte medial es 4A esto y esto es 4B. Entonces 4A es el putamen y 4B es el globo
pálido. Entonces ahí está mi núcleo lenticular, ¿ok? Con sus dos porciones. Y luego, hacia afuera tenemos este núcleo que se llama núcleo claustro antemuro. Entonces, este de aquí se le va a llamar núcleo claustro antemuro, que dijimos que es el número 5. Entonces, este de aquí le vamos a poner el número 5. Y por fuera del núcleo claustro antemuro ya encontramos al lóbulo que se encuentra en el fondo de la cisura lateral o de Silvio. Este lóbulo es el lóbulo de la ínsula. Entonces, en este corte transverso, nuevamente alcanzamos a apreciar en el fondo de la cisura interhemisférica el cuerpo calloso. Abajo del cuerpo calloso, estas cavidades que se llaman ventrículos laterales. Entonces, vamos a poner aquí que se encuentran nuestros ventrículos laterales, ¿no? Aquí está mi ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo. Hacia abajo de los ventrículos laterales hemos visto que se encuentra el fornix. Abajo del fornix el tercer ventrículo. A los lados de los ventrículos laterales el primer núcleo, que es el caudado. A los lados del tercer ventrículo, los tálamos. Por atrás del tercer ventrículo, el epitálamo con sus cuerpos abendulares derecho, izquierdo y en medio de la glándula pineal o epífisis. Hacia afuera encontramos este núcleo que se llama núcleo lenticular con su globo pálido y su putamen. Y por fuera se encuentra este núcleo que se llama núcleo claustro antemuro y más hacia afuera el lóbulo de la ínsula. Hacia adelante tenemos el lóbulo frontal, aquí parte el lóbulo parietal y más hacia atrás el lóbulo occipital. Esos elementos de sustancia gris es lo que identificamos en este corte que se llama corte de Flesching. ¿Qué nos faltaría identificar? Pues las cápsulas, ¿verdad? La organización de la sustancia blanca. Entonces vamos a ver que hay una cápsula que ya hemos mencionado que se llama cápsula interna. Esta cápsula interna tiene en este corte, nos permite observar sus componentes. Nos permite observar un brazo anterior, nos permite observar una rodilla y nos permite observar un brazo posterior. Entonces, generalmente cuando hablamos de vías, nos dicen los vía cuneatos y gracilis o la vía espinotalámica o la vía córtico-espinal ascienden por el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, lo que estamos viendo acá es que mi cápsula interna, que le pusimos la letra A, va a tener A1, va a tener A2, va a tener A3. Entonces, vamos a ver que A1, si nosotros ponemos aquí el A1, va a ser el brazo anterior, ¿no? El brazo anterior de la cápsula interna. A2 va a ser la rodilla. Vean cómo la rodilla está muy cerca del fornix. Generalmente la rodilla de la cápsula interna, en sentido medial, se proyecta al agujero de Monro o agujero ventricular, interventricular. Y A3 vamos a ver que se llama brazo posterior. Este va a ser el brazo posterior de la cápsula interna. Esa es la característica de la cápsula interna. Este corte transverso me permite ver los diferentes componentes o estructuras o regiones anatómicas de mi cápsula interna, el brazo anterior, que está entre el núcleo caudado y el lenticular, la rodilla, que está justamente en el vértice del lenticular y por fuera del agujero de Monro, agujero interventricular de Monro, y el brazo posterior, que se encuentra entre el tálamo y el núcleo lenticular. Ahí está nuestro brazo posterior. Después, en sentido lateral, vamos a ubicar otra cápsula, que va a ser esta de aquí, que se llama cápsula externa, entre el putamen, entre lo que es el putamen y el claustro. Entre el 4 y el 5, que es el putamen y el claustro, se encuentra la cápsula externa, y por fuera vamos a encontrar esta otra cápsula, que es la cápsula extrema. ¿Ok? Entonces vamos a poner ahí nuestras tres cápsulas. Entonces es mi cápsula interna, mi B, cápsula externa y cápsula extrema. Entonces la ventaja de este corte, como un corte principal para el estudio de las principales regiones del hemisferio cerebral, es que nos permite ver los diferentes componentes, ¿no? de la cápsula interna. Entonces este corte se llama corte de Flesching. Este se llama corte de Busen, que pasa un poquito más alto, y este es un corte coronal o corte de Charcot. Igual vamos a arreglarlo un poquito. Entonces, este corte
Busens pasa un poco por arriba del cuerpo calloso. ¿Verdad? Vamos a poner que sí. Nos pasa un poco por arriba de lo que es nuestro cuerpo calloso. Este es Busens. Este de acá va a ser fleshing, ¿verdad? Entonces este de aquí va a ser el corte de fleshing. Corte de fleshing. Y acá hemos puesto nuestro corte de Busens. De Busens. ¿No? Que ser este. Y ya, con eso vemos los tres principales cortes para entender la configuración interna del hemisferio cerebral. Entonces tenemos corte de Charcot, el corte de Charcot, el corte de Busens y el corte de Fleshing.